Venimos en un contexto justamente de que se está empezando a hablar a nivel nacional y provincial de modificar algunas leyes en un contexto de pandemia además, donde la participación popular es bastante complicada, ¿no? Complejizada por los aislamientos sociales y preventivos. Acá en Resistencia, por ejemplo, vige un cordón sanitario, con lo cual no se puede entrar en el centro de Resistencia para hacer manifestaciones, menos ni siquiera para acercar, decimos, documentaciones, al no ser que sean cosas vitales o servicio básico o actividades permitidas. Y en este contexto se ven dando estas modificaciones de la ley o de las leyes en materia ambiental que nos preocupan. Que desde Somos Monte estamos pensando en que es más importante cumplir con la ley, implementar bien la ley de bosque respecto a cambiarla. El principal razón es justamente esto, la dificultad en poder participar. Por cuanto hoy con las reuniones vía Zoom y WhatsApp uno puede estar en contacto, no es la misma cosa de cuando se podía libremente circular, uno podía juntarse a hablar con compañeros sobre la temática y sobre todo tenemos que recordarnos que en este contexto solo la gente que tiene la posibilidad de estar conectada a esta herramienta va a poder participar. Es muy complicado que las comunidades del interior, las comunidades del territorio, decimos más que del interior, puedan participar activamente, siendo que o no tienen señal o no tienen la herramienta para poder participar. Entonces ya esto es una razón que nos pone por lo menos en una situación de preocupación. No es un cerrarse herméticamente, es decir, no se toque ninguna ley, pero es ya una buena razón para decir no vayamos a modificar leyes importantes en un contexto como eso. Pasamos a la segunda razón, que ahí sí empezamos a diferenciar entre ley de biocida, que es una propuesta que se está pidiendo modificar acá a nivel provincial. Tuvieron otros compañeros de Somomonte justo el jueves pasado en la Comisión de Ambiente de la provincia sobre la ley de biocida, que recordamos es la ley que regula las fumigaciones aéreas, las fumigaciones terrestres en los campos cerca de escuelas, de viviendas o de pues, pueblos, por ejemplo, ¿no? No sabemos bien por qué se quiere modificar esta ley. Bien, como te decía, siempre en este contexto de pandemia se empezó a escuchar, en realidad ya desde abril, sí, fue una de las primeras, creo, videocharla que se dio de la Comisión de Ambiente Nacional, la voluntad por parte del Ministerio de Ambiente de la Nación de modificar la ley de bosque. La razón principal en aquel entonces que se citaba es que la ley de bosque no impide los desmontes, lo regula, decimos de alguna forma, pero lo contempla la posibilidad de los cambios de uso de suelo en las zonas llamadas verdes, o sea, las que tienen bajo bajo valor de conservación, bosques que son de bajo valor de conservación. Según las voces que empezaron a circular, la idea era cancelar estas zonas verdes, llevarla como estatus a la zona amarilla, entonces de mediano valor de conservación, y, y así hacer que no se pueda más desmontar. Eh, Estas voces se fueron siguiendo, decimos en los meses, pero de alguna forma velada y se fueron concretando a partir de los primeros días de septiembre como, decimos, posibilidad más real, una eventualidad de hecho de que se presentara un proyecto de ley de modifica de la ley de bosque y una serie de reuniones, charlas sobre en YouTube, en Zoom, pública, decimos algunas donde que se podía seguir, otras entre instituciones, ONG, movimientos sociales. Fue, decimos, un mes de bastante agite. Una semana atrás fuimos invitados a una charla a nivel nacional por parte de la Comisión de Diputados de Ambiente de la Nación sobre la posibilidad de modificación de la ley 26331. Entonces como que se están dando y se están dando bastante rápidamente todos estos debates.
esta rapidez vuelve a preocuparnos un poco. Pero lo que más nos hizo alarmar, decimos, fue justamente el hecho que circuló una versión extraoficial de posible modifica la ley 26331, analizada por distintos técnicos, resultó muy preocupante. Primero se iban a tocar muchos de los artículos, incluso se iba a cambiar el objetivo de la ley 26331, ya no se estaba hablando simplemente de cambiar de categoría de la verde a la amarilla algunas áreas, sino que empezaba a modificar muchos de los artículos y empezaba a cambiar el sentido de la ley, de una ley de protección y conservación de los bosques nativos a una ley de manejo sustentable, manejo y aprovechamiento sustentable de los bosques nativos. No se toca la ley de bosque, menos en este contexto de pandemia, y menos si la idea es que sea no respetuoso del principio de no regresión y de progresividad en términos ambiental, que recordamos que es un principio que prácticamente hace que no se pueda conservar el día de mañana menos de lo que se está conservando hoy. Se modificaban, por ejemplo, las otras dos categorías también, la roja y la amarilla, abriendo la posibilidad de que se hicieran usos distintos de lo que son hoy de esta zona y no sustentables, aunque decimos en el nombre y en la ley aparecía que eran manejos sustentables, acá en la provincia de Chaco tenemos mala experiencia de qué cosas entiende por sustentable por parte de las autoridades. No es, no es un caso, un último caso, si querés, lo de Miraflores, donde hemos visto justamente un manejo sustentable de un área quemada que se había regenerado en los últimos 26 años como bosque y que fue talada con topadora con la excusa de ser un permiso de aprovechamiento sustentable de zona quemada y enraizamiento de exóticas, de plantas exóticas. En realidad fue un desmonte liso llano de 200 y pico hectáreas y fue denunciado, pero la dirección de bosque justamente lo considera como algo legal. Y ahí estamos sobre este hilo sutil, definito de qué es el manejo sustentable, ¿no? Porque cuando una ley escribe esto, deja la puerta abierta a interpretaciones que no son, no te dice una cantidad de hectáreas, no te dice un porcentaje de cobertura boscosa que debería cuidarse, no define los tiempos de estos aprovechamientos, entonces hace todavía más confusa la ley, cuando en realidad las trampas y los problemas de implementación a la ley de bosque en estos años eran justamente ligados a este tipo de grises que se encontraban en la ley.